Bienvenidos a nuestra lección divina de este viernes de Pascua, con toda la alegría de este gran domingo de resurrección que es un domingo continuado y vamos meditando la palabra. Hoy la iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presenta en la orilla y les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces, y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con todos los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, se los da y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy al Espíritu, como escuchábamos ayer, que nos ayude a comprender las Escrituras, que nos abra el entendimiento, que podamos ir a lo más profundo de esta palabra que es de alegría, que sigue siendo resurrección, que sigue siendo manifestación de Jesús después de resucitar. Como siempre, hagamos una segunda proclamación, miremos todos los detalles, una tercera. ¿Qué elementos nos llaman la atención? ¿Dónde se aparece Jesús? ¿A cuánto se aparece? Pero antes de eso, ¿qué estaban haciendo los apóstoles? ¿Qué les dice Pedro y cómo lo acompañan los demás? ¿Y qué están tratando de hacer? Y es ineficaz lo que hacen. ¿Y qué palabras se les dice a alguien que está en la orilla? ¿Quién reconoce al que está en la orilla? Y después, ¿cuál es la invitación? Cuando son llamados a que vayan y se acerquen a aquel que les habla. Palabras, verbos, alguna actitud, algo que le llame la atención, una frase, una expresión. Miremos todos los detalles. Segundo momento, meditación. Seguimos con toda la fuerza de estas apariciones de Jesús que está resucitado. Ya se ha aparecido a los apóstoles, nos han mostrado las narraciones de las apariciones a las mujeres, y hoy se aparece Jesús en el contexto del lago de Tiberíades, el mar de Galilea, aquel que está cerca ahí en Cafarnaúm, en Tiberíades, en el norte de Israel. Y es llamativo porque antes estaban en Jerusalén, y acuérdense ustedes que Jesús les dice a los con los cuales envía el mensaje de resurrección que vayan a Galilea, ya están en Galilea. Y en el contorno del lago, pues era el sitio de trabajo de Pedro, de los hermanos Zebedeos, de Andrés, el hermano de Pedro. Y es muy llamativo porque después de la resurrección de Jesús, pues ellos van a volver a hacer lo que hacían en el lago. Y Pedro les da la invitación hoy: vamos a pescar. Y salen. Y en ese recorrido, metámonos como en la situación. Seguramente estaban recordando cuando salían con el maestro en la barca. Acuérdense ustedes, también hubo una pesca milagrosa. Hubo momentos donde Jesús calmó la tempestad ahí que se formó ahí en el mar. Eran momentos de mucho recuerdo los que tenían alrededor del lago, del mar de Galilea,
Y ellos, pues sí, ya habían tenido 2 apariciones de Jesús resucitado, pero seguramente con la nostalgia de cuando podían compartir de lleno con Jesús ahí en el lago. Y se ponen a pescar. Y en la sabiduría de Pedro, pues hace seguramente lo que él sabe, va hacia un lugar especial, que él sabe que a esa hora, en ese lugar, podría encontrar la pesca. Y resulta que nos dice que no pudo. Aquí no nos narran a los 12 apóstoles, aquí nos hablan el nombre de 5 y de otros 2. Y estos están ahí, en este trabajo de toda la noche. Ya cuando va a amanecer, alguien les habla, una voz. Y una voz que les llama la atención. Imaginémonos seguramente en el amanecer, de pronto hasta neblina había, ellos no reconocían al principio quién les habló. Y les dice, tiren la red al lado derecho. Pues Pedro, que dirá, bueno, si es que yo soy el que sé pescar, pero obedeció. Y obedecieron todos. Y una constatación que impresionante es que hay un peso muy fuerte y verdaderamente ahí la red se llena de pescados. No tenían fuerzas para sacar por la multitud de peces. Y entonces tienen que remolcar la red. Pero en ese momento Juan, que siempre está en el amor, está en la unidad con Jesús, dice, es el Señor. Esta expresión hoy es muy grande. Es el Señor. ¿Quién lo reconoce? El que ama. El que ama escucha la voz del amado. Juan reconoce que Jesús es el que les ha dado esta expresión. Y entonces ahí mismo viene a colación aquella vez que también hicieron otra pesca milagrosa. Todos los momentos donde Jesús pues había acompañado estas pescas en el lago. Y aparece la invitación y ellos entonces, Pedro que estaba desnudo se ata, se tira, nada los 100 metros que faltan, los otros están jalando. Pero aquí hay algo muy bonito y es parte de esta meditación. Jesús no los espera como yo soy el Señor y me tienen que servir. No, Jesús cuando ellos llegan, Él ya tiene preparada ahí pues donde calentar el pan. De hecho dice el pescado, de hecho Él ya tiene preparado ahí con unas brasas, un pescado y un pan. Imagínense ustedes, ya Jesús se ha adelantado y les ofrece, sirve. Como en la cena pascual, no está buscando que le sirvan. Él los acoge en la cena y toma de los pescados grandes, que dan un dato 153, una red repleta, que nos podría como invitar a tener una alusión de, acuérdense ustedes, Jesús les dijo, los haré pescadores de hombres. Esto suena como a esta misión, como algo profético de la iglesia, como una gran red donde vendrán muchos y muchos al conocimiento de Jesús. Y una red no se romperá, porque es la unidad de la iglesia, porque Dios la sostiene a pesar del error humano, de las diferencias. Hay unidad en la diversidad. Podríamos hacer esa breve como meditación también, como este momento de los pescadores que ya no solo van a pescar peces, que ha sido el símbolo de los cristianos en la iglesia primitiva, sino que vendrán a mostrar cómo van a atraer muchos que vengan al conocimiento de Jesús. Y el otro gran contexto también de meditación es que siempre en torno a Jesús en la mesa. La mesa es un altar, pues aquí no había la mesa física, pero digo la mesa es porque se reúnen a cenar. Y han tomado una provisión con la palabra de Jesús, obedecieron con sus fuerzas, al principio no cogieron ningún pez, pero cuando escucharon la voz de Dios vino otra pesca milagrosa. Y hubo provisión y sobró. Y se sientan en la bendición de lo que significa el altar, como una bendición. La mesa es un altar. Y allí Jesús vuelve a repartir este pan y los pescados. Vuelve otra vez como esa semblanza, esa idea hacia la Eucaristía, pero siempre Jesús dando y compartiendo como hermanos reunidos, cenando en un banquete, que este es el banquete con Jesús resucitado, y ellos se alegran poder compartir este altar sagrado de poder cenar con el Señor. Y esa es la iglesia. Estos 12 fueron llevando esta misión, que aquí la red es como esa evocación a una misión de traer a muchos a Jesús. Y puede que nos pase que en algunos momentos no sea fácil, como ellos que trabajaron, bregaron toda la noche y no conseguían nada, pero tenemos que abrir el oído a Jesús hoy, en esta Pascua, seguir abriendo el oído para que veamos y Jesús nos diga, es por aquí, sígueme. Obedezcamos, escuchemos a Jesús,
como Juan, el discípulo amado, ustedes y yo, amemos a Jesús tanto que veamos y lo podamos reconocer en los momentos de las tinieblas de la vida, de las dificultades donde no se reconoce el paso de Dios, pues aquel que lo busca de todo corazón lo siente. Y podemos decir hoy, con la fuerza de Dios, es el Señor resucitado, que viene a su vida y a mi vida, que viene a invitarnos al gran banquete, al altar de la mesa celestial, que es la Eucaristía, pero también en cada casa, que el comedor y el cenar se convierta como en un compartir, y sea un momento sagrado, aparte de lo sagrado que es un templo y nuestra vida y nuestro templo, poderse sentar a la mesa como hermanos reunidos. Esa es otra idea para que la profundicemos. Y en esta Pascua, ¿cuánto escuchamos a Jesús? ¿Cuánto lo buscamos? Sigue estando presente. Nos sigue invitando a pescar. Ustedes y yo estamos dentro de esta gran misión también de la iglesia, que es ser pescadores de hombres, no solo nosotros los sacerdotes, para que muchos conozcan y amen a Jesús, para que muchos como Juan puedan decir, es el Señor, y lo siento en mi vida, y me ha hablado, y me ha dado tal bendición, y me acompaña todos los días con su providencia. Este es un contexto muy bonito hoy, donde reconocen a Jesús por tercera vez y aparece a ellos, los discípulos, en el contexto del lago. Ya no solo tenían que añorarlo en ese momento donde estaban solos, sino que Jesús otra vez con ellos en el mar de Galilea. Pues hoy, en este mar que es la vida, sintamos la presencia de Jesús, que Él pueda venir y darnos su gracia y su amor. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, en este día. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque en la neblina de la mañana la figura de Jesús resucitado disipa nuestros temores. Él nos toma de la mano, pronuncia nuestro nombre, nos alimenta con la Eucaristía, nos hace crecer en el amor y nos confía una misión. Serán pescadores de hombres. Bendito seas, Señor, porque necesitas nuestras manos, nuestra voz, nuestra pobreza. Gracias por la confianza. Por tu palabra echaremos la red hasta que se rebose de peces. Por la fuerza de tu resurrección, libéranos, Cristo, del poder del miedo y la nada de la muerte. Tú has pronunciado tu nombre sobre nuestra miseria y nosotros te pertenecemos para siempre. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cuánto nosotros escuchamos la voz de Dios? Que esta palabra hoy nos invite. La acción que queda es que podamos decir, es el Señor. Jesús es el Señor de mi vida, como Juan, que lleguemos a un enamoramiento total de Él, que sintamos como todos los días, al final del día, tenemos que decirle, gracias, Señor, porque sé que has sido tú, porque me has ayudado, porque has bendecido a mi familia, que podamos tener constancia de que el Señor todos los días está con nosotros. Cuando vayamos a la Eucaristía, en el Cordero, en la consagración, es el Señor. Que nuestro corazón palpite como el de Juan también. Que veamos en la Eucaristía todos estos momentos donde Jesús tomó el pan, tomó los peces, los partió y los repartió. Ahí Él es el pan partido que se sigue dando. Cuánto valoro, no solo pues el altar de la Eucaristía, sino también en nuestra familia. Cuánto valoramos el sentarnos a reunir y comer juntos. Y en ese momento, un momento sagrado de donde 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. También hagamos de nuestras comidas un momento de bendición y de agradecimiento a Dios también por la provisión que tenemos todos los días. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.